que hoy tenemos una conferencia de prensa muy importante donde se defiende la libertad de expresión, la libertad de prensa y poder tener una voz diferente en nuestra parrilla de televisión. Nuestros compañeros de Willax Televisión, de nuestros programas de opinión, Milagros Leiva, Philip Butters, Beto Ortiz, están brindando esta conferencia acompañados además de nuestros ejecutivos de Willax Televisión y nuestra corporación. Vamos con Kenneth Vargas, que está cubriendo esta conferencia que está comenzando en este momento, que lleva ese hashtag, no tenemos miedo. Kenneth, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Gonzalo. Efectivamente, ya va a empezar la conferencia de prensa, ¿no? Con todos los representantes y las figuras de Willax Televisión. Así es que vamos a escuchar directamente para todo el país, ¿no? Ese tema urgente de la defensa de la libertad de prensa. Escuchemos. Conferencia de prensa que para nosotros es muy importante contar con su presencia. Como han visto, estamos respetando todos los protocolos para poder establecernos aquí con absoluta confianza y seguridad, usando mascarilla o distanciándonos si no la usamos. Este evento en realidad es un llamado a todos los periodistas del país para estar vigilantes respecto de la libertad de expresión, que como saben, la libertad de expresión es la esencia de la libertad de prensa y la libertad de prensa es la esencia fundamental de la democracia. Y ante una amenaza tenemos todos que levantarnos y defenderla, no solamente nosotros, sino todo el periodismo y finalmente todo el país. Para Corporación Ewon, como saben, Willax es una de las empresas del grupo que se ha sumado en esta batalla por la libertad, por la información veraz y por la libertad de opinión. Este es un derecho fundamental, inherente al ser humano. Para comentar con más detalle y exactitud sobre estos temas nos acompañan, como los conocen bastante, al abogado reconocido, el doctor Luis Lamas Puccio, y los periodistas de Willax Televisión, Milagros Leiva, Beto Ortiz y Philip Butters. Al final, ustedes, señores periodistas, podrán hacer todas las consultas que consideren pertinentes. Siendo así, dejo con el uso de la palabra al doctor Luis Lamas Puccio, quien nos pondrá en contexto acerca de los motivos que nos reúnen en esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Muy buenos días, señores periodistas, representantes de los diferentes medios de comunicación a nivel nacional, a nivel internacional, señores miembros periodistas que están acá presentes en el estrado. En efecto, conforme se ha manifestado hace unos instantes, el motivo de esta convocatoria es la creciente preocupación que existe en nuestro país en relación al tema de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Como todos sabemos perfectamente, la libertad de prensa es un derecho que tiene rango constitucional y que además es parte de una serie de tratados internacionales de los cuales el Perú es parte activa. En los últimos tiempos, señores periodistas, venimos asistiendo a una serie de controversias, denuncias, gestiones notariales que tienen como tema central, de una u otra manera, cuestionamientos contra la libertad de prensa, la libertad de expresión que desarrolla el periodismo. Dada la complejidad de estas acciones, hemos considerado pertinente y conveniente centrarnos exclusivamente en dos temas muy puntuales. El primero tiene que ver con una carta o una solicitud del inicio de una investigación administrativa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la segunda, de manera específica, a una investigación preliminar
contra periodistas y funcionarios administrativos directamente relacionados a temas que están tipificados como delitos en la legislación penal. En cuanto a la primera aseveración que me permito señalar, se trataría de una carta dirigida por el doctor Julián Palacín Fernández al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene como eje central un cuestionamiento serio a la labor periodística que viene desarrollando el periodista Humberto Ortiz Pajuelo en relación a una serie de aseveraciones que habría manifestado en un programa televisivo. Lo importante y lo resaltante que hay que señalar en este presente es que esa solicitud de una investigación administrativa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no solamente está firmada por el abogado Julián Palacín Fernández, sino también por el señor José Pedro Castillos Terrones, que como todos sabemos perfectamente es la persona que se vocera, que va a ser declarado como presidente del Perú en los próximos días. Es cierto y es correcto que cualquier persona que se sintiera agraviada por aseveraciones que en teoría podrían afectar su honorabilidad tienen la vía judicial correspondiente. Sin embargo, en el presente caso se trata de una denuncia administrativa para que se aperture una investigación en la que además está de por medio el canal Willax TV. ¿Qué cosa es lo que deseo manifestar en este momento, señores periodistas? De que lo que se intenta con esta carta es llevar a la dimensión política este principio de la libertad de prensa. ¿Y por qué me permito hacer esta aseveración? Porque si bien es cierto, esta es una investigación administrativa, lo real y lo concreto es que se tendría que resolver administrativamente en el fuero del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero como es fácilmente previsible, si el señor Pedro Castillo Terrones es elegido presidente, él tendrá que decidir a quién corresponderá dirigir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo gravitante de esta situación, señores periodistas, es que lo que se intenta con esta carta, más allá del reclamo en términos personales, es llevar a la dimensión política el tema de la libertad de prensa y posiblemente convertir como política de Estado el tema al que yo estoy haciendo referencia. En otras palabras, una pretensión de menoscabo en términos individuales de un ciudadano común y corriente intenta convertirse en una gestión administrativa política en la que evidentemente tendrá que dirimirse y resolverse este tema que nos convoca, y es la libertad que le asiste a todos los ciudadanos y de manera particular a los periodistas para poder mostrar lo que ellos consideren conveniente y pertinente en relación a los temas que motivan la información periodística diaria y cotidiana. Lo que llama además poderosamente la atención, señores periodistas, es que para poder plantear este tipo de reclamos existe el fuero judicial, que sobre la base de la premisa de la separación de poderes, el sistema judicial, en el entendido que es un ente autónomo, es el que tendría que resolver una gestión en la que se pone en tela de juicio la honorabilidad de una persona a través de acciones de injuria, calumnia y difamación. En el presente caso se argumenta que se habría violado un código de ética y además se establece la posibilidad de que una vez que se agotara esta vía administrativa en los términos políticos como estoy manifestando, se tenga que recurrir a la Procuraduría correspondiente para poder dar inicio a las acciones legales contra los periodistas y contra la empresa citada, en el entendido que se habrían cometido hechos de contenido penal sin perjuicio de las responsabilidades económicas en el ámbito empresarial, que evidentemente no descarta la posibilidad de que a mediano o a largo plazo se intervenga este medio de comunicación e incluso se disponga la clausura temporal o definitiva de la señal informativa.
Este es un tema, señores presidentes, o mejor dicho, señores periodistas, como acabo de manifestar, que intenta ser llevado a una dimensión política para dejar de lado un tema estrictamente individual y posibilitar que esta controversia entre partes particulares adquiera una dimensión política, y al adquirir una dimensión política se pueda convertir en una política de Estado en cuyo ámbito central está la libertad de prensa y la libertad de expresión. El otro tema que también motiva mi intervención, señores periodistas, a los efectos de tratar de sistematizar y resumir la preocupación que actualmente existe, no solamente en el ámbito periodístico, sino también en el contexto de la ciudadanía, es lo que ha sucedido con la apertura de una investigación preliminar. En otras palabras, señores periodistas, lo que se estaría acá intentando es criminalizar la libertad de expresión y la libertad de prensa, tratando de llevar esta controversia no solamente al ámbito judicial, en cuyo caso correspondería plantear una querella penal, que es una controversia entre las partes en la que no interviene el Ministerio Público, sino que forzando las figuras legales se habría recurrido a iniciar esta investigación preliminar por los delitos de conspiración, por los delitos de sedición y por los delitos de grave perturbación de la tranquilidad pública. ¿En qué radica la importancia de lo que estoy manifestando? A diferencia de una querella penal, que evidentemente tiene que ser resuelta en el ámbito judicial, al haber forzado la figura en materia de tipicidad, se está recurriendo a tipos penales en las que quien dirige la investigación es el Ministerio Público, y por otro lado, respecto a delitos que pueden acarrear penas privativas de la libertad hasta de 10 años. En esta investigación hay periodistas, hay políticos, que evidentemente surge una especie de manto de presión para tratar de recurrir al sistema de justicia como una forma de coactar el ejercicio libre de la prensa y la libertad de expresión. Porque como todos sabemos perfectamente, una cosa es una querella penal entre partes y otra cosa es una denuncia penal en la que el Ministerio Público asume la dirección de la investigación frente a delitos que son inexistentes en el ámbito de la libre expresión de las opiniones y la libertad, y que, como acabo de manifestar, eventualmente en el caso que se encontrara responsabilidad penal contra las personas investigadas, no descartaríamos la posibilidad de que se pudiera aplicar una pena privativa de la libertad. En los últimos tiempos ha entrado en vigencia el nuevo Código Procesal Penal acá en Lima, y a diferencia de lo que sucedía anteriormente, en estas nuevas investigaciones el Ministerio Público tiene la dirección de la investigación. Es correcto reconocer que se trataría solamente de una investigación preliminar, que es la antesala de lo que significa una investigación preparatoria, que es un ámbito eminentemente de contenido judicial. Sin embargo, es una exigencia previa para poder entrar a esta segunda etapa de la investigación preparatoria, esta etapa preliminar. ¿Y por qué advierto sobre esta preocupación creciente? En que en el caso que se aperture una investigación preparatoria, una vez agotada esta investigación preliminar, existe la posibilidad de una solicitud de detención preventiva, existe la posibilidad de una prohibición de salida al extranjero, existe la posibilidad de un embargo, de un allanamiento, de una incautación. Es decir, en pocas palabras, la posibilidad de que se apliquen medidas coercitivas, dentro de las cuales incluyo la prisión preventiva, contra aquellas personas que están siendo investigadas por haber exteriorizado y manifestado actitudes de protesta que, como vuelvo a centrar mi exposición, tienen que ver con la libre expresión de los ciudadanos respecto a la forma y el comportamiento, cómo se desempeñan las autoridades públicas. Es decir, en otras palabras, se está forzando la legislación penal para criminalizar la libertad de prensa
y convertir las acciones judiciales como un mecanismo de coerción contra la libre expresión, que como todos sabemos es fundamental en una democracia y es un componente desde todo punto de vista trascendente e importante que permite la sana convivencia social. En realidad, estos hechos vinculados a esta investigación preliminar deberían corresponder, como manifesté hace unos instantes, al inicio de una querella penal por el delito de difamación, calumnia e injuria, pero de ninguna manera recurrir a los delitos de conspiración, sedición y grave perturbación de la paz y de la tranquilidad pública, porque, como acabo de señalar, ingresa a tallar el Ministerio Público como la entidad que investiga, recopila y eventualmente, una vez que se formaliza una investigación preparatoria, poder hacer solicitudes de medidas de coerción personal o de otra naturaleza contra las personas investigadas. Por eso he manifestado, señores periodistas, que en realidad estamos acá frente a dos situaciones muy concretas. La primera es la politización de la política del Estado en relación al tema de la libertad de prensa, y la segunda es la criminalización de la libertad de prensa a través del forzamiento de figuras penales, como es el caso de la conspiración, la sedición y la grave perturbación de la tranquilidad pública. Muchas gracias y quedo a su disposición en el momento oportuno. Sí. Hola, buenos días a todos. Gracias. ¿Acá? Sí. ¿Puedo saber? Ok. Primero que nada, muchas gracias por venir hoy a escuchar nuestro punto de vista. Los periodistas nos reconocemos, varios de aquí hemos cubierto muchos años calle y estoy viendo algunos otros amigos y les agradezco por estar aquí hoy. Creo que de más está decir que los periodistas somos incómodos al poder. Siempre vamos a hacerlo si es que ejercemos bien nuestro oficio. Los periodistas no somos publicistas, tampoco somos fabricantes de alfombras para ser felpudos de los que detentan el poder en su momento. Hace 2 años, casi 2 años, que yo trabajo en Willax y desde el principio me sorprendió la narrativa de odio y de veto que había con este canal, que pretendía, entre otras cosas, ser un canal informativo. He trabajado en casi todos los medios del Perú y fue la primera vez que los jefes de prensa de los diferentes ministerios de nuestro país me decían abiertamente que los ministros no podían ir al canal, que no aceptaban ir al canal. Y evidentemente, como entrevistadora, tengo ya más de 25 años entrevistando, acepto la libertad del personaje a decidir a quién le da o no una entrevista. Ha sido muy difícil trabajar en ese sentido porque en las redes se ha construido toda una narrativa para decir que Willax no le abre las puertas y no le ofrece dar su testimonio al Ejecutivo, a quien detente en su momento la función pública. En el gobierno de Martín Vizcarra fue absolutamente casi imposible entrevistarlo a él y a sus ministros, pese que antes lo había hecho. En el gobierno de Sagasti las cosas se complicaron aún más, peor después del breve paso de Manuel Merino por la presidencia, porque además en Willax coincidimos, casi todos los periodistas, en decir que la presidencia de Manuel Merino no era un golpe de Estado, sino que había sido y que había nacido de una prerrogativa del propio Congreso. Los periodistas políticos solemos dar opinión, pero la opinión no se puede criminalizar. ¿Un político puede estar en contra de la opinión de un periodista? Correcto, por supuesto. ¿Puede estar en desacuerdo con una pregunta? Absolutamente. No hay pregunta mal hecha, hay respuesta mal dada. Y me preocupó muchísimo el nivel de agresividad que tuvo la primera ministra Violeta Bermúdez, que dicho sea de paso ha tenido un largo trabajo defendiendo los derechos humanos en nuestro país, pero me sorprendió que esta vez como primera ministra no defendiera la libertad de expresión.
En mi caso muy personal, a mí me llamó malvada y ligera simplemente porque conté los hechos. Conté que la ministra de Turismo no solo era nieta de Gustavo Mome, sino que también era sobrina de Martín Vizcarra. Eso nos llevó a un veto mayor. Estoy hablando de mi programa. Lo mismo creo que ha pasado con el programa que me sucede, que es el programa de veto, en el que pocas veces he podido ver a funcionarios o a ministros del actual régimen que puedan dar una entrevista con tranquilidad. Todo esto no tendría ningún problema. Yo de verdad estoy acostumbrada a que no te den entrevistas o que dándotelas terminen de repente mal, como terminó con el ministro Eliche, ¿no? Que simplemente terminó tirando el micrófono porque le pregunté si este gobierno era del Partido Morado. No importa, esas son anécdotas. Lo que no es una anécdota es el discurso de odio y de censura y de veto que estableció el candidato Pedro Castillo en sus mítines hacia la prensa y hacia este canal. Fue el candidato Pedro Castillo Terrones quien llamó a los periodistas de nuestro país, que dijo abiertamente que hacíamos periodismo basura, periodismo de porquería. Es la primera vez que yo en mi vida como periodista he visto a un candidato a la elección presidencial refiriéndose con tanto desprecio a los informadores. Un desprecio que ha llevado incluso a la agresión física. Se ha golpeado por la espalda a una reportera de Canal N, se ha insultado a diferentes y como de ATV, de RPP, por supuesto de Willax. Los periodistas de Willax siempre recibimos no solo malas caras, ¿no? De Dina Boluarte y de todos los allegados a Castillo Terrones. Hemos recibido abiertamente la amenaza de una congresista elegida, ¿no? En el set de Beto Ortiz, una amenaza que está en YouTube y que ustedes la pueden ver. Ni bien fue elegida, la señora congresista dijo que iban a cerrar Willax y que Beto además iba a pagar las consecuencias. Me queda claro que ya está empezando a pagar una, ¿no? Porque se acaba de abrir una denuncia fiscal con una rapidez extrema. Quizás creo que tenemos incluso el video para que ustedes puedan hacer un poco de memoria. Fue Zaira que en el mismo set de Beto a Saber amenazó y dijo que esto recién comenzaba, ¿no? La amenaza está, nos quieren cerrar, sí, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, hay una estrategia que yo se las puedo contar con mucha brevedad, pero ¿podemos ver ese video o después lo vamos? Ok. Después de eso me sorprendió, y tengo que decirlo abiertamente, que la camarada Vilma, una confesa terrorista, se refiriera a periodistas de Willax como si fuéramos mercenarios. Señaló a Jaime Bailey, señaló a Beto Ortiz, me señaló a mí, dijo Beto Ortiz, Milagros Leiva y Jaime Bailey son unos mercenarios. Y el propio ministro Eliche, el propio ministro de Justicia, Eduardo Vega, a quien respeto muchísimo, no pusieron ni el grito en el cielo ni por asomo. La única persona que levantó la voz, y yo le tengo que agradecer hoy públicamente, fue el señor defensor del pueblo. Aquí está la carta. La Defensoría del Pueblo levantó la voz porque en democracia, señores, no se pueden, los periodistas no pueden recibir amenazas de grupos terroristas. La camarada Vilma amenazó no solo a los periodistas de Willax, sino también al propietario de Radio Tarma, el señor Mario Monteverde, a quien después recibió un atentado en su propia emisora. Fue Walter Gutiérrez el único personaje que levantó la voz y defendió y dijo que era inadmisible que en democracia se afectara gravemente la libertad de prensa. Después hubo una infeliz carta, lo tengo que decir con todas sus letras, infeliz, inoportuna, nos causa miedo. A mí la verdad no me causa ningún temor, porque los periodistas estamos acostumbrados a las cartas, los periodistas estamos acostumbrados a que a los políticos se piquen y a que quieran decir, esto no es verdad. Lamentablemente se enfrentan con periodistas que primero corroboramos, porque sabemos que de repente nos van a llegar cartas notariales. Pero esa carta que ha escrito el señor, que ha firmado José Pedro Castillo Terrones con Julián Palacín Fernández, es absolutamente infeliz. Y no lo pinta como un demócrata, lo pinta como un aprendiz de dictador, lo pinta como un admirador de Fidel Castro, por supuesto, lo pinta como un
excelente admirador de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. Él no puede, señores periodistas, decir, primero acusar a Beto Ortiz de violaciones sin mencionar en qué puntos, ¿no?, a los derechos humanos. No puede pedir que Willax sea cerrado, que se interpongan denuncias penales y civiles contra los autores intelectuales. Me van a perdonar, pero si los periodistas aceptamos esta carta y la pasamos por agua tibia, estamos perdiendo uno de los pilares más importantes de toda sociedad democrática, que es la libertad de expresión. ¿Quién le ha sugerido esto a Pedro Castillo Terrones? No lo sé. ¿Fue Julián Palacín? ¿Lo convenció Vladimir Cerrón? No lo sé, porque Vladimir Cerrón también nos ha vetado, después de darnos al principio entrevistas. Pero le tengo que agradecer a IPIS. IPIS ha cuestionado, es la primera vez que IPIS se solidariza con Willax, y tengo que agradecérselo, porque ante otros ataques y ante otros acosos mediáticos que lo único que buscan es mellar la credibilidad de quienes hacemos prensa en Willax, IPIS nunca se manifestó. Pero esta vez se ha ido demasiado lejos, y aquí está la carta de IPIS, que habla justamente de un atentado contra la libertad de expresión, y me parece muy importante que lo que ha dicho IPIS, que la carta no indica en qué contenido se está relacionando la supuesta infracción ni el artículo de código de ética vinculado, y que no se puede sancionar a un medio de comunicación bajo la imprecisión, porque eso, señores, supone objetar la línea editorial de un medio. Y en el Perú hay libertad de expresión, que yo sepa, hasta hoy vivimos en democracia. Todos los medios tienen una línea editorial. ¿Y qué hace el público? Consume esa línea editorial. Y si no le gusta, deja de consumir ese medio. Esas son las reglas. Nosotros no somos un canal del Estado. No lo somos, que yo sepa, jamás lo vamos a hacer. Pero no se puede permitir estas claras... ¿Cómo decirlo? Este claro intento o esta clara amenaza para callarnos. Lo otro que les quiero comentar, porque tengo muy poco tiempo y tengo que darle paso a Philip Butters y luego a Beto Ortiz, es que lamento mucho el papel del Colegio de Periodistas, que tampoco ha levantado la voz. Al menos yo no he leído ni una sola línea del colegio de esta asociación. No nos van a callar, si esa es la pretensión. Tuesta Soldevilla, que fue jefe de la OMPE y que hoy es el asesor del Jurado Nacional de Elecciones, y que también fue mi profesor en la Universidad de Lima, y a quien le dije por interno lo que yo les voy a decir, y le dije, lo voy a decir también, no hay problema. Ha objetado y ha dicho en varias oportunidades que Willax se convirtió en un medio en el que solo se podía entrevistar a López Aliaga o a los que él cree que son personajes de la derecha. Bueno, yo lo desmiento públicamente. Tengo todas las cartas habidas y por haber, todos los mensajes enviados a todos los candidatos a la presidencia de nuestro país, a todos. Lo que pasa es que como somos periodistas y entre gitanos no nos vamos a leer la mano, es muy fácil tejer una narrativa para decir que ese medio es de derecha, para decir que ese medio censura al otro. Castillo Terrones ha sido invitado todos los días de Dios en esta campaña a Willax Televisión. Lo mismo Dina Boluarte. Que no les haya gustado que hayamos descubierto sus relaciones con Movadef y con ARE no es nuestra culpa. Nosotros no lo hemos inventado. Nosotros no somos una fábrica de fake news como quieren hacer creer. Entonces, eso quería aclarar antes de escuchar a Philip Butters, que me preocupa cómo todo el tiempo están tratando de decir de que en Willax vetamos y que solo damos micro y pantalla a quienes supuestamente piensan como nosotros. Se equivocan.
se equivocan y no me sorprenden. Esa es la narrativa de la izquierda. Lo viví en el diario El Comercio cuando hice la campaña y Ollantumala decía que El Comercio no lo quería entrevistar. Y eso era mentira porque yo todas las semanas también lo invitaba y él no aceptaba. Y la única que aceptaba era Keiko. Y ahora pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque estoy defendiendo un medio de comunicación que hoy se llama Willax, pero podría ser cualquier otro. Estoy defendiendo a los periodistas que ejercemos nuestro oficio con libertad en un país demócrata. Y estoy aquí para decirles a los poderosos y al señor Pedro Castillo Terrones, que seguramente pronto será proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones, que los políticos tienen que entender que los periodistas no nos vamos a callar, que los que de verdad ejercemos nuestro oficio no tememos al poder político, que no importa el amedrentamiento, pero aquí estamos solo buscando la verdad. Ahora Philip Butters va... Gracias, buenas tardes. A ver, para centrarnos en el tema que nos aboca específicamente a algunos de los sentados en esta mesa, en el caso particular de Beto Ortiz y de quien habla, e inclusive alguien que no está sentado en la mesa, que es el señor Enrique Buenavictoria, que es un funcionario del canal, estamos hablando básicamente de una disposición de apertura e investigación preliminar del tercer despacho provincial penal de la Cuarta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María. El delito que supuestamente nos imputan es conspiración para sedición y otro. El agraviado es el Estado. Y acá hay dos palabras muy importantes, creo, o al menos creo, ¿no? Fiscal responsable, Juana Gladys Mesa Peña. Fiscal responsable. Según el ordenamiento jurídico peruano, el Ministerio Público, los fiscales son quienes cautelan el Estado de Derecho y los bienes jurídicos tutelados para quienes alguien se le pudiera ocurrir agraviar al Estado, cometer un delito. Entonces, esta señora lo que tiene que hacer, porque es una fiscal responsable, es ver si los actos que son imputados por los denunciantes ligados al Partido Perú Libre encajan, son tipificación penal o no. Es decir, no hay delito respirar en el Perú, no hay delito tomar agua, eso no es un delito. Para una persona que ejerce el periodismo, no siendo yo periodista, yo solamente soy un suertudo que tiene determinadas cualidades y le han puesto un micro o una cámara por delante, yo informo y opino. Entonces, les voy a dar algunas informaciones perfectamente corroborables. Yo, para conspirar con alguien, debo de tener actos preparatorios. Es el esqueleto elemental del intercrimis. No voy a entrar en detalles que el doctor Lamas Puzo podría detallar largamente en horas y horas. Pero para yo poder conspirar con alguien, me tengo que poner de acuerdo para hacer una maldad, para robar un banco, para estafar a una persona, para mentirle a un país, agraviar al Estado. Bueno, al señor Enrique Buenavictoria lo acabo de ver ahora, después de 1 año y medio. No solamente lo acabo de ver, es más, medio malcriado he sido porque ni siquiera lo he saludado para no regalarle la foto con el señor, que entiendo es gerente general del canal, con el cual no trato ni whatsappeo 1 año, 6 meses. El otro conspirador es el señor Humberto Ortiz Pajuelo, que está acá a mi diestra. Siendo él un personaje tan siniestro y conociéndolo nosotros tantas maldades, el señor, dentro de sus múltiples habilidades, desde mi punto de vista es el mejor periodista del Perú, el mejor entrevistador, el mejor reportero, pierde su tiempo al no seguir escribiendo, pero Beto Ortiz no es telépata. Yo no hablo con Beto Ortiz, no puedo conspirar con Beto Ortiz, porque cuando yo llego al canal, él está al aire. Y cuando yo salgo de mi programa, el señor se va a su casa, yo soy un televidente del programa de Beto Ortiz. Probablemente él no ve el mío. No tengo conversación, no tengo chat, y espero que luego de este almuerzo él me invite a almorzar, porque no tiene los gastos que tengo yo. Pero yo no chateo con Beto Ortiz. Yo no conozco la pauta del programa de Beto Ortiz. Es más, muchas veces, y ustedes habrán visto que en Willax se repiten los temas. Imposible que pueda conspirar con el señor Beto Ortiz. Otra anécdota, el jueves pasado llegué al canal en donde para llegar hay que seguir clase de manejo.
No sé si cuando ustedes van a la CNN en Atlanta, Georgia, cuando van a la British Broadcasting Corporation, tienen que hacer clase de manejo para llegar. Para llegar a Willax tienes que sortear una serie de vallas, policías y circulinas, en un país en donde no existe el Estado de Derecho. Dicho sea de paso, la casa del señor Beto Ortiz fue amenazada, y mi casa fue amenazada, pues es una anécdota. Entonces yo llegaba al canal y vi un carro que era más bonito que el mío, y decía, ¿de quién es este carro? Tan bonito, más bonito que el mío. Esto va a parecer broma para cualquiera de ustedes. Bueno, el carro era el presidente del canal, que se llama Erasmo Bon, al cual tampoco he visto en años, 6 meses. Ni lo he visto, ni he chateado, ni he conversado con el señor Bon. Pero además, entendiendo que el común de los medios tiene una línea editorial, jamás he estado en un consejo editorial ni de Willax, ni en ningún canal en donde he trabajado. ¿Saben por qué? Porque no me importa la línea editorial del canal, inclusive si existe. Nunca he estado en una reunión de coordinación en absoluto. Es más, para invitar a Beto Ortiz a mi programa el día de hoy, le he dicho, Beto, ¿quieres ir a mi programa? Sí, sí voy. Media hora nomás, compadre, porque me da sueño tu programa. Ya, eso no pasa en ningún canal del mundo. Reitero, si hay línea editorial, yo no la conozco. ¿Ya? Yo no formo parte de ningún comité editorial. Hasta donde yo sé, no hay comité editorial. Porque si hay, no me han invitado, en buena hora que no me han invitado. Igual puedo decir el programa de la señora Leiva, o del Rey con Barba, o del programa de Carla García, o el que quiera que sea. O sea, no hay cómo conspirar. Y eso se puede probar en la vida de los hechos simplemente viendo mi celular, todo el mundo tiene el número, yo ya sé que estoy chuponeado, ya sé que estoy seguido, es algo muy normal en el Perú, por si acaso, que se chuponeen los teléfonos de periodistas, hay múltiples denuncias al respecto. En el Perú, los corresponsales sabrán que todo el mundo te dice, mejor llámame por el WhatsApp, ¿cierto? Eso es algo muy usual y triste en el Perú y eso pasa. Entonces, es bien complicado conspirar con gente con la cual uno no tiene contacto. Así de sencillo. Ahora bien, ¿cuál es la conspiración? Los hechos dicen, los hechos, olvídense la opinión sobre los hechos, dicen que en el Perú ha habido una primera vuelta con una serie de irregularidades muy grandes que están judicializadas o casualidad por un partido que se llama Renovación Popular, con respecto a una serie de actas extrañísimas en el departamento de Junín, donde regente el señor Vladimir Cerrón, que es el secretario general del partido que en teoría va a ganar o habría ganado las elecciones. Eso pasó en la primera vuelta, nadie objetó nada. Para la primera vuelta en el Perú no pudo inscribirse el Partido Popular Cristiano, el Partido Aprista y una serie de personas no pudieron inscribir sus candidaturas y nadie objetó nada. En mi opinión eso es irregular y yo puedo opinar sobre hechos ciertos. Para la segunda vuelta es público y notorio que hay un partido que se siente agraviado por la manera como se ha llevado el conteo de las actas. Estamos hablando de más de 1.500 actas que han sido observadas, que han sido impugnadas, tema de público conocimiento. Desde mi punto de vista, yo estoy en la libertad de opinar, ha habido fraude en el Perú. Fraude grande, no fraude chiquito, no fraude regular. Fraude que ha sido como consecuencia de la negligencia de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. Tal es así que hasta el día de hoy, faltando, no sé, 10 días, 8 días, no sé cuánto falta, no hay presidente electo, ¿cierto? Salvo que nos paremos y nos avisen que la señora Keiko ha ganado las elecciones, cosa que es prácticamente posible, ¿o no? Entonces, eso me lleva a mí a decir que el Perú no debería reconocer una barbaridad de esa naturaleza, cuando menos impedir un escrutinio de los votos. Esa es mi opinión, y la opinión de varios señores seguramente muy importantes en el nivel nacional e internacional, pese a que el señor Vargas Llosa está desinformado, según el presidente de la República y según la premier de la República, que han tomado partido por un partido, porque al decir ellos que no ha habido fraude y que todo es limpio, están desechando la opinión de Fuerza Popular y están poniéndose del lado de una persona. Eso ya por elemental lógica te dice que han tomado partido. Pero además, en mi caso, y que dicen que eso incita a la violencia o a la sedición, creo que el peruano de a pie está en derecho de realizar una legítima protesta.
como se realizaron legítimas protestas según los miembros de este gobierno y de Perú Libre en noviembre del año pasado, en donde murieron 2 personas que hasta el momento nadie sabe quién los mató ni cómo los mató. Y los mataron en vivo y en directo. Inti Brian, 2 muertos. Y esas protestas no fueron de modo alguno pacíficas. Verduguillos, piedras, hubo de todo. Tanto de todo que han habido 84 policías heridos, 28 carros de policía destrozados, bienes públicos y privados mellados. Y quienes se reunieron en la Plaza San Martín, y creo que los corresponsales conocen el centro de Lima, caminaban hacia Palacio de Gobierno, pero de manera violenta. Y caminaban por la avenida Lampa, por la avenida Carabaya y también por el Jirón de la Unión, a escasas cuadras de Palacio de Gobierno, de manera evidentemente violenta. Esos días fueron tan aciagos y tan violentos que el señor Ortiz no pudo salir ni de su casa y tuvo que hacer su programa casi de la clandestinidad. Cosa que parece nadie pudo ver. Asumo que ustedes, la gente de prensa extranjera, se enteró. ¿No es cierto? Hasta donde yo sé, en los Estados Unidos de América, cualquier conocido anchorman no tiene que hacer su programa oculto en algún lugar de Manhattan. Y eso se lo pueden contar a la hija de Gloria Vanderbilt. Eso no pasa en Estados Unidos. Y eso pasó en el Perú. Cuando yo sugiero que se proteste pacíficamente, me dicen que soy un sedicioso. Presumo porque los colegas peruanos, a quienes no les importa si vivo o muero, ni yo, ni Beto Ortiz, ni Milagros Leiva, ni nada, desconocen quién fue Mahatma Gandhi. Y no saben que él nunca mató a nadie y que él sí termina muriendo malamente. Y que cayó el virrey de la India, el señor Mountbatten. Y nunca mató a nadie el señor Gandhi. De repente no conocen eso los corresponsales peruanos, pero yo asumo que ustedes sí conocen. En los Estados Unidos de América, once upon a time, un señor se llama Martin Luther King, tomó Washington y llevó 1 millón de personas a la calle y hasta el obelisco llegaron. Y no mató a nadie. Eso es lo que yo he sugerido directamente. Eso no es sedición, salvo que digan que el señor Mohandas Karamchand Gandhi, el iluminado, era un sedicioso, o el señor Martin Luther King, ulteriormente fue asesinado, por si acaso, y murió malamente, era un sedicioso. Entonces, fuera de que no está tipificado el tema, carece de orden lógico y en ninguna secuencia lógica. Pero además, ya para terminar, porque telepáticamente Beto me está diciendo que me apure, así es que conspiramos contra ustedes. El señor Bermejo dice que lo terruqueamos. Ajá. ¿Y de dónde salen estas elucubraciones malhadadas de Willax Televisión? De atestados policiales, de acusaciones fiscales, ha sido detenido por DIRCOTE. Hay fotos, archivos, seguimientos, audios, videos del señor Bermejo incitando a la lucha armada. Hoy, no ayer, no antes de ayer, hoy tiene abierta investigación por terrorismo en el Perú con 2 colaboradores eficaces que los indican como haber ido a visitar a 2 terroristas como los hermanos Quispe Palomino en el Ebrahim para recibir entrenamiento militar. Asumo que los corresponsales extranjeros recordarán que en un momento aciago de Perú una terrorista del MRTA, Lori Berenson, y Rincón Rincón intentaron tomar el Congreso del Perú. Bueno, el señor Bermejo entra caminando con inmunidad parlamentaria, siendo en este momento investigado por terrorismo. Y repito, habiendo recibido, según 2 testigos, entrenamiento militar. El entrenamiento militar de una persona acusada de terrorismo no es menor. Yo les quiero hacer una pregunta, espero que me la respondan algún día, tómense su tiempo los corresponsales extranjeros. ¿Cuántos congresistas americanos o algún senador americano, no sé, por Illinois, no sé, por Utah, ha recibido entrenamiento militar de Al Qaeda o ha sido sindicado en una corte de justicia americana como un tipo que recibe entrenamiento militar de Al Qaeda? ¿Cuántos Whigs o Tories, cuántos comunes o liberales en Inglaterra, me refiero a sus representantes, no Cámara de los Lores, pongan la Cámara de los Lores, ha recibido entrenamiento militar del IRA? El IRA mata a Mountbatten años después. ¿Les parece a ustedes que conocen de la desgracia del Holocausto, porque nosotros vivimos nuestro Holocausto en el Perú por Sendero Luminoso y el MRTA? ¿Ustedes conocen algún diputado de la Cámara israelí que haya recibido entrenamiento militar de Hamas
y que sea en este momento investigado en Corte de Justicia de Tel Aviv o Jerusalén por ello? ¿Eso no es noticia? ¿Eso no es opinable? Ustedes conocen en la Cámara de España, si hay algún representante del partido, no sé, el verdadero Partido Morado o de Vox, que ha recibido entrenamiento militar de ETA. Eso pasa en el Perú. Ya para no hablar de otros casos, simplemente me estoy ciñendo a lo que habla esta acusación que la fiscal responsable Juana Gladys Mesa Peña podrá merituar. Entonces, eso pasa en el Perú. Y por eso esa noticia es en el Perú. Claro, en Willax, ¿no? Esa no es tan noticia en otros canales. El problema es que cuando sea noticia en otros canales, ¿no es cierto?, ahí sí van a verse preocupados otros coleguitas. Y para terminar, para que entiendan la gravedad de los hechos, fíjense que en el Perú somos especialistas en tropezar con la misma piedra. Y Beto Ortiz para tropezando con la misma piedra, porque en los últimos, casi seguro, 50 años, el único periodista con asilo político del Perú es el señor que está a mi diestra, Beto Ortiz. O sea, Beto, prepárate para la segunda y yo para la primera. Gracias, lo dejo con Beto Ortiz. Buenas tardes, ahí está. Quiero comenzar agradeciéndole a todos los colegas el estar aquí hoy, porque en circunstancias como estas, lo que se defiende es la libertad de expresión. Tengo perfectamente claro que para muchos de los que están acá y de los que no están también, soy un personaje profundamente antipático, casi indeseable, y me lo he ganado a pulso. No estoy postulando a Mr. Simpatía, y no les he pedido ayuda porque les caigo bien, ni les he pedido que vengan esta tarde porque soy chévere. El año pasado, varios periodistas fueron objeto de censuras, de despidos, de manera arbitraria, por sus opiniones políticas. Cito solamente 3 casos a los que nosotros o recibimos en el programa o protestamos por ellos. El señor Augusto Zorneck fue despedido del programa Cuarto Poder por hacerle una entrevista demasiado ácida a Martín Vizcarra. El señor Ricardo Gómez Palma fue despedido de Radioprogramas del Perú después de muchos años de carrera, solamente porque había dictado una conferencia al Partido Fuerza Popular. Y el señor César Hildebrandt estuvo a punto de tener que pagar 50 UITs de multa por un proceso administrativo que le inició la ministra de Justicia, Ana Neira, por haber publicado el nombre del primer infectado de COVID-19 en el Perú. Cuando los periodistas estamos bajo amenaza, la única manera que tenemos de defendernos es hacer nuestro trabajo, seguir hablando, seguir denunciando. Y yo tengo muy claro por qué estoy siendo objeto de denuncias en este momento. El tenor de las denuncias es asunto de abogados. Y cuando yo leo, por ejemplo, que se me acusa en la denuncia que comparto con Philip Butters de haber llamado a no reconocer los resultados electorales, me pregunto, ¿hay resultados electorales? ¿Cuáles son los resultados electorales que yo he llamado a desconocer si todavía no existen los resultados electorales? Los gobiernos siempre van a encontrar una manera de acallar a los periodistas que les son incómodos. Yo tengo 33 años en este oficio y lo he aprendido de la manera más cruda. Solo quiero mencionar algunas de las razones por las cuales el gobierno actual, el gobierno morado de Sagasti, y también el gobierno que parece que va a entrar, me tienen en la mira. Y las razones son simplemente denuncias. Denuncias como el haber publicado los resultados preliminares del ensayo clínico de la Cayetano Heredia sobre Sinopharm, que fue descifrado por el doctor Bustamante porque yo recibí ese documento y no entendía nada. Como resultado de esa denuncia ocurrió en el Perú el escándalo conocido como Vacuna Gate, que terminó con la inhabilitación política de Martín Vizcarra. Como resultado de esa primicia pudimos saber la lista de todos los sinvergüenzas que se habían vacunado por encima del pueblo al que tanto mencionan.
Nos ofrecieron una segunda lista. El doctor Fernando Carbone del Ministerio de Salud dijo que estaba trabajando en una segunda lista que la haría pública pronto. Nunca la conocimos. Gracias a esa denuncia supimos que la ministra de Salud, Pilar Macetti, que juró que sería como el capitán del barco, la última en vacunarse, se vacunó antes que todos. Lo mismo pasó con la canciller y con muchos otros funcionarios, gracias a la denuncia que hicimos conjuntamente con Carlos Paredes y Claudia Toro. Hicimos pública la confesión del doctor Eduardo Málaga, admitiendo que había ido personalmente como un delivery a vacunar a Martín Vizcarra y a su familia a Palacio. Hicimos públicos los audios bomba de Edgar Quiroga, que revelaba toda la mecánica con la cual aplicarían el fraude electoral y revelaba todos los vínculos de Sendero Luminoso con el señor Cerrón. Hicimos público el audio de Guillermo Bermejo diciendo que ellos llegaban al poder para quedarse y que todo lo demás eran pelotudeces democráticas. Hicimos conocer todo el pasado marxista, leninista, maoísta de Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Mostramos su militancia comunista en la universidad, mostramos su defensa cerrada de terroristas como abogado y también mostramos que había absuelto a terroristas asesinos, convictos y confesos. Mostramos las conversaciones secretas entre el presidente Sagasti y Mario Vargas Llosa, que el propio Sagasti admitió horas después. Mostramos los vínculos de Pedro Castillo con el Movadef, con Sendero Luminoso y con el MRTA. Hicimos públicos todos los chats de Vladimir Cerrón, que revelaban, entre otras cosas, sus negociaciones con miembros del partido y con funcionarios del gobierno regional de Junín, a los cuales les pedía plata para diversos menesteres, para pagar su fianza y no ir preso, para supuestamente registrar el plan de gobierno de Perú Libre, y esto se conoció gracias a que Waldis Vilcatoma, un funcionario de la región Junín, que estaba encargado de la mafia de los brevetes en ese departamento, fue conocido por la fiscal y hecho público. También revelamos toda la mecánica de operación de los dinámicos del centro, que hoy ya son una mafia conocida y reconocida e investigada por la Fiscalía. Mostramos los vínculos de Perú Libre con los Quispe Palomino. Denunciamos la postulación del expresidente Martín Vizcarra como postulante al Congreso por el partido Somos Perú, a pesar de que lo negaron en todos los idiomas. También mostramos que Martín Vizcarra se había reunido con la fiscal Sandra Castro, para coordinaciones, ¿no?, de la Fiscalía, del Ministerio Público, en un departamento que ella tiene, o coincidencia, en el mismo condominio de Martín Vizcarra, condominio en el que también vive la excongresista Yesenia Ponce y también vivió el congresista Mamani, que en paz descanse, muerto supuestamente de coronavirus. Hicimos público también el tema de las relaciones de Julián Palacín con este gobierno y de el muy probable nombramiento de él o de su hijo como ministro de Transportes y Comunicaciones. Como resultado de todas estas denuncias, hemos recibido como contraprestación, como vuelto, este empapelamiento. Esto no es nuevo para cualquier periodista que tenga algunos años de carrera. La única manera que tiene el poder de acallarnos, de aplastarnos, es esa: intimidar, acosar, empapelar. Y eso es lo que está haciendo este gobierno, de alguna manera allanándole el camino al que viene, que seguramente será igual de intolerante y de antidemocrático. Pero lo cierto es que en este momento, nosotros que estamos sentados aquí, los tres periodistas que ven en la mesa, no somos, como ha dicho Philip, personas que coordinamos permanentemente. Muchas veces no vemos uno el programa del otro y muchas veces estamos en abierto desacuerdo. Yo veo el programa de Milagros a veces, mientras me alisto, y veo el programa de Philip a veces, cuando no me quedo dormido antes porque estoy muy cansado. Pero he estado en abierto desacuerdo con muchas cosas que ha dicho Milagros, con muchas cosas que ha dicho Philip. Como Milagros también estuvo en desacuerdo con que yo dijera lo que dije sobre Inti y Brian, y estuvo en todo su derecho de decir en su programa: no estoy de acuerdo con lo que dice Beto. No somos un coro ni tenemos que serlo. Nosotros expresamos nuestra opinión y la opinión no se puede criminalizar. Podemos estar en el mismo canal ahora, quizá después no, pero los tres tenemos
y creo que es así, líneas editoriales distintas. Y cada quien consigue determinadas primicias, cada quien consigue que un invitado venga o no venga a su programa, y yo los pocos invitados que he conseguido del lado de Perú Libre o de los morados, casi siempre han terminado en griterío o en turbamulta porque vienen a cobrarse revancha, o vienen a insultar, o vienen a hacer algún tipo de show. Esa es la elección que tienen ellos. Todos están invitados. Si no quieren venir, están en su derecho de no venir. Y yo estoy en mi derecho de seguir haciendo el programa sin su ayuda. Pero no los puedo obligar a venir al programa si no quieren. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual las autoridades se niegan a ir a un programa? Para que parezca un programa que solamente ataca, que solamente critica, que es un programa negativo, que es un programa que está ahí para hacer daño, para conspirar, para socavar la gobernabilidad. Eso es falso. Yo no he entrevistado a ningún ministro de este régimen porque no quieren ir. Lo siento mucho, yo sigo adelante. Pero sí quiero recordar que la ministra Violeta Bermúdez, cuando hicimos público el estudio clínico preliminar de la vacuna Sinopharm, que demostraba lo que ya en este punto es algo conocido en todo el mundo, porque los países que tomaron la pésima decisión de comprar la vacuna Sinopharm tuvieron que aplicar tercera dosis y ahora van por la dosis de Pfizer, como muy bien lo sabe Martín Vizcarra, que va por su quinta o sexta vacuna, no sé cuántas veces más se va a vacunar. Si él supiera que hizo un buen negocio y que además del buen negocio que sin duda hizo, protegió a la población peruana con la vacuna Sinopharm, no se seguiría vacunando todos los fines de semana como lo hace. Y lo sigue haciendo porque sabe que su vacuna china no sirve para nada. Pero cuando hicimos esa denuncia, Violeta Bermúdez dijo a la prensa que iba a evaluar acciones legales del gobierno contra mí y contra mi programa por haber hecho público este resultado científico. Voy a instruir al ministro de Justicia para tomar medidas legales contra el programa y contra el canal, y contra el periodista, por supuesto. Y el ministro de Justicia, que parece que sí es un demócrata, le respondió: es libertad de expresión, señora, no hay nada que denunciar. Desgraciadamente, esto es algo que los que van a entrar al gobierno no han entendido, creo que no entenderán tampoco, y ya nos están dando las primeras dosis, ¿no es cierto?, las primeras pruebas, la degustación de lo que va a ser un banquete de dictadura, un banquete de silenciamiento de los medios, porque ya están claras las cartas sobre la mesa. ¿Qué podemos pensar de un candidato que solamente ha dado entrevistas a un periodista que está aquí presente, que es Diego Acuña, que tuvo esa visita ilustre, y a sus periodistas amigos? ¿Dónde se ha visto que un candidato no recorra todos los canales, que no responda a la prensa? ¿Dónde se ha visto un candidato que cuando le da la gana dice: acá termina la entrevista porque tengo que hacer, apenas aparece una pregunta incómoda? ¿Y dónde se ha visto un movimiento político que cada vez que tiene un micrófono delante habla pestes de la prensa? Yo los invito a revisar todas las declaraciones que han hecho todos los miembros de Perú Libre sobre Willax o sobre los periodistas de Willax, y siempre son insultos, siempre. Desde la señora Dina Boluarte, pasando por el señor Aníbal, no me acuerdo su apellido, etcétera, etcétera. Y de cada uno de ellos yo ya tengo una denuncia. Estoy coleccionando, puedo empapelar un cuarto de mi casa con las denuncias y las cartas notariales que me llegan, a veces con el mismo texto, porque son tan flojos que hacen cut and paste. Cortan y pegan y solamente firma Bermejo, firma Boluarte, firma Rocío Silva Santisteban. Creo que prácticamente todos los personajes conocidos de ese movimiento y sus aliados ya me han empapelado. ¿Cuál es el objetivo? Es obvio, que cuando lleguen al poder, Beto Ortiz sea aplastado con expedientes judiciales y sea un personaje tan incómodo, tan problemático, tan difícil, que hasta los dueños del canal empiecen a tener miedo. Pero ellos han ido más lejos, han ido directamente a la licencia del canal. Porque esa carta que firma, no sé si tienes la carta, Milagro, creo que la tienes ahí, esa carta que firma Palacín, que es un abogado con tanto prestigio en el mundo abogadil peruano, ¿no? Pregúntenle a cualquier abogado quién es Palacín, me eximo de mayores comentarios. Pero esta carta
en la que se responsabiliza al ministro de Transportes y Comunicaciones de todo lo que yo diga, ¿no? Y lo que diga Philip y lo que diga Leiva, está firmada por Pedro Castillo. Y la fecha es... ¿Dónde está? Está tapada por el sello. 9 de julio del 2021. O sea, prácticamente un mes antes de supuestamente asumir el poder. Él ya está dictando intimidación y dictando medidas contra los periodistas y todavía no es presidente. Saquen su cuenta lo que nos espera. Entonces, esta carta ya ha sido rápida y ágilmente tramitada. Hemos averiguado y ya esta carta está digamos que en la última etapa de trámite, o sea, ya está listecita para que de repente la semana que viene nombren un interventor judicial del canal y el señor Wong se tenga que quedar en su casa viendo cómo administran su canal, como una medida preventiva, ¿no? Porque esa palabrita preventiva yo me la sé de memoria, porque luego lo que vienen son los embargos preventivos, la detención preventiva, ¿no? El impedimento de salida preventivo, y todo es preventivo. ¿Preventivo de qué? Bueno, esta película ya la he vivido antes, igualita. Como recordó Philip, yo fui un asilado político del gobierno de Alejandro Toledo cuando Popio Olivera era ministro de Justicia. La razón, los audios Almeida, que algunos periodistas viejos recordarán. Almeida era el asesor de Toledo que tenía paralelamente contacto con todos los agentes de Montesinos. Increíblemente, a mí se me criminalizó, no por difundirlos, se me acusó de haberlos ocultado. ¡Ah, qué vivos! Como me demoré en verificar que esa era la voz del señor Almeida Tazaico, y el señor Almeida Tazaico, que tuvo la información de que el audio saldría, fue a Caretas y dio una entrevista diciendo, van a salir unos audios y no tienen nada de malo. En ese momento, el señor Almeida me confirmó que mis audios eran verdaderos y yo los hice públicos. ¿De qué me acusaron? ¿Me acusaron de dar la noticia? No, me acusaron de ocultarla. Me acusaron de guardar evidencia criminal. Y me pasé no solamente casi 4 años en el exilio, asilado político en Estados Unidos, sino que cuando vine tuve que acudir a un proceso en un juzgado anticorrupción en el que perdí miserablemente mi tiempo durante 1 año y medio, todos los viernes de mi vida, escuchando a la jueza Elvia Barrios. Miren ustedes qué casualidad. Y al final me absolvieron. Pero ese juicio ya es una condena. Y ese exilio también. Así operan, así funcionan, ya los conocemos y por eso les estamos contando lo que va a pasar. Gracias por haber venido. Viene un video, creo, ¿no? No. ¿No? Muchas gracias. Damos inicio a la rueda de preguntas. Por favor, levantar la mano para aquel que quiera preguntar. Muy buenas tardes, han estado muy valientes todos, los felicito. Soy Elizabeth Dulanto, directora de revista Cosas, y conversando con amigas de prensa de Venezuela me dicen que esto es totalmente un calco de lo que ha pasado en Venezuela, y me acaban de pasar una información para estar al tanto que han aprobado leyes de propiedad ya en el Congreso que son confiscatorias, crean impuestos a la plusvalía urbana, otro modelo también venezolano, que quería que lo conozcan. Doctor Puccio, ¿cómo podemos defendernos, por favor? Yo creo que lo primero es que tenemos que estar conscientes, totalmente conscientes, de lo que estamos viviendo y además avisorar lo que va a venir en un futuro, en términos de que el Estado de Derecho, que es el régimen que nos permite convivir civilizadamente, está siendo desplazado por un autoritarismo que en muchos casos recurre al marco legal para darle una apariencia de legitimidad y de legalidad a estas acciones, a este conjunto de acciones sistemáticas que lo que persiguen es aminorar la reacción del pueblo a través de la democracia y centrar algunas líneas directrices para que el Estado pueda asumir una posición hegemónica
en términos de controlar todas las actividades o las actitudes de protesta, que en el presente caso la libertad de prensa es un tema especialmente neurálgico y de particular interés para poder hacer un control más efectivo a mediano o a largo plazo. Porque una vez que se logran copar ciertos estamentos del aparato del Estado, la única respuesta evidente puede provenir de los medios de comunicación. Y en esa línea de análisis, los medios de comunicación y los periodistas pasan a convertirse en el primer eslabón de interés para poder ejercer una política totalitaria de control en la que evidentemente los medios de comunicación cumplen un rol protagónico. Yo creo que, insisto, esto es solamente el inicio de lo que vamos a vivir en los próximos años, en caso continuara vigente las posibilidades de este proyecto político, y los periodistas, dada su calidad y su importancia estratégica que tienen en este tema, posiblemente sean los primeros que tengan que afrontar una situación de esta naturaleza, como son las razones que motivan la presente conferencia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, compañeros, estamos en directo. Continúa la conferencia de prensa. Vamos con un colega de Diario Expreso. Consultarle justamente a los periodistas si dentro de toda esta situación se está evaluando la posibilidad de quizás recurrir a instancias internacionales para justamente dar cuenta de este tipo de amedrentamiento contra el canal y quizás denunciar una posible amenaza a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Comenzaré yo, presumo. Uno de los problemas que tuvo Beto Ortiz cuando lo asilaron es que cuando te asilan pierdes la oportunidad de hablar de política. Yo hablo por mí, yo no lo tengo coordinado. Yo no voy a pedir ningún asilo. Yo voy a seguir peleando. Y si me quieren meter preso, a ver cómo nos toca. Yo no voy a pactar, yo no voy a negociar, yo no me voy a prestar, a ser bisagra, ni a ser concesivo. Cuando a mí me atacan, yo ataco, y de manera geométricamente más fuerte de la que mi enemigo tiene al frente. La diferencia es que yo no ando pues con un machete, ni ando pues con un chicote como mi medio de vida, ni puedo andar armado permanentemente porque voy a ser amenazado por gente de Sendero Luminoso y el MRTA. El ir a instancias internacionales es algo que se puede ir seguramente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Perdón, Beto, ese documento, o sea, reviste tal torpeza que parece mentira. Ustedes que son corresponsales extranjeros tienen el mismo privilegio de nosotros. Lo que pasa en el Perú no pasa en ningún lugar del mundo. O sea, ni en Estados Unidos, el señor Trump, que era una persona tan hostil para con los medios, él discutía con el CNN, con el ABC, con el CBS, él lo hacía. Pero nunca escuché al señor Trump decir, a ver, pero yo voy a decir cuánto ganan los periodistas y quién les paga. Nunca lo vi eso de Trump, menos de Putin, que no es el hombre más suave del mundo, ¿no es cierto? Ni de Boris Johnson, ni nada. Y ningún candidato, supuestamente presidente electo, va a firmar un mes antes esto. O sea, esto está firmado por Pedro Castillo y su presunto asesor legal en temas de transportes y comunicaciones, Julián Palacín. Le está diciendo directamente al dueño del canal, te lo voy a quitar. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. Bueno, en ningún lugar del mundo van a escuchar ustedes que en un país como el Perú, este país de gente desconcertada y de mentes perturbadas, un gobierno haga una corrección estadística de muertos de 180.000 personas de un día para otro y no caiga un ministro ni un viceministro, a nadie se le mueva un pelo. En ningún lugar del mundo ustedes van a encontrar, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en China siquiera, en donde digamos la prensa tiene sus resquemores,
en ningún país monárquico o cuasi democrático, después de tener el más alto estándar y porcentaje estadístico de muerte por millón, el primer ministro, léase hoy la señora Violeta Bermúdez, y su ministro de Salud salgan bailando "Ojalá que te mueras". ¿Ustedes se imaginan al señor Trump o al señor Biden cantando, no sé, un rock and roll después de decir que la gente se ha muerto? Eso es las cosas que pasan en el Perú no pasan en ningún lugar del mundo. Y ustedes, que son los corresponsales de este país tan extraño y tan bizarro, o sea, sí le pueden quitar el canal mañana a Erasmo Wong, sí nos pueden meter presos a Beto, a Milagro, a mí mañana, sin notificación fiscal. Acá cuando menos tenemos el lujo de que haya una notificación fiscal. Acá en el Perú ya se ha metido presa gente sin indagatoria fiscal. Ya no les digo sin tipificación, nada, de rancancán. Cualquier cosa puede pasar en el Perú. Así todo, yo no voy a recurrir a instancia internacional para pedir asilo, no. A mí este país o me meten preso o me sacan muerto. Pero antes me voy a cargar a varios. Porque lo que aspiran es eso, a que Beto Ortiz vuelva a pedir un asilo político y se le dan después de esto, con el nombre de él acá. Estamos hablando de 15 para 20 minutos. Imposible que no le dé un asilo político a Beto Ortiz con él, e inclusive Erasmo Wong, que también podría recurrir a Comisión Internacional. Esto es lapidario. Pero yo respondo por mí. En mi caso, yo no voy a recurrir a ningún organismo internacional. Quería mencionar algo que creo que no es irrelevante, y es que las denuncias han sido dirigidas en muchos casos a direcciones antiguas, ¿no? O no han sido notificadas, o nos hemos enterado de ellas por las redes sociales o por la prensa. Es muy fácil saber dónde trabajamos, todo el mundo sabe dónde queda Willax. Es muy sencillo notificar estas denuncias y todos estos papeleos a un lugar donde estamos seguros que nos va a llegar, que es nuestro centro de trabajo. Pero en mi caso, yo me he enterado de la apertura de investigación fiscal del caso por supuesta sedición, porque lo he visto en las redes sociales ayer. Yo no tenía la menor idea. Creo que a ti sí te han notificado, Willy. Para mí no. Entonces, esto es absolutamente irregular. Si yo no te notifico o notifico a cualquier lado porque creí que vivías allá y ya no vives, tengo una intencionalidad también. Ahí también queda puesta de manifiesto la intención que hay detrás, ¿no? O sea, preferiría más bien que mejor si no te enteras, porque entonces no puedes hacer nada para defenderte, ¿no? Y creo que si uno revisa el caso, por todos lados está lleno de irregularidades y está manifiesta la segunda intención que hay detrás. ¿Alguna otra pregunta? Dale, Milagro, dale. Sí, lo que yo quería contestar a mi colega es que normalmente estas cartas y estas denuncias que son tan serias y además firmadas por quien calculo en los próximos días va a ser proclamado presidente de nuestro país para los próximos 5 años, lo que buscan es generar temor y paralizar, ¿no? Buscan que el periodista sienta el peso del poder político y empiece a bajar el tono, empiece a suavizar sus comentarios, a bajar sus ironías, que a veces ni son entendidas, ¿no? Y yo creo que es muy complicado sostener la presión. Yo voy a hablar a título personal, tampoco lo he conversado con Beto ni con Philip. Es incómodo, claro que es incómodo estar empapelado. Este es el nivel el anillado que tiene Beto, ¿no? De denuncias, es impresionante, de cartas notariales, ¿no? Y todas, como él dice, copy-paste. Es espantoso escuchar amenazas de una terrorista, ¿no? Y he pedido quiero tener esta intervención solo porque yo creo que los periodistas contamos la historia. Creo que los periodistas somos testigos de la historia y creo que lo único que hemos hecho en Willax es tratar de descubrir la verdad
sobre los nexos de un candidato presidencial con líderes de una de las etapas más oscuras de nuestro país. Sendero Luminoso, señores, no ha sido una broma, no es un accidente, tampoco es una anécdota. Y cuando Castillo Terrones dice que lo hemos llamado terroristas, miente. Lo que hemos tratado de descubrir en los programas son las conexiones con Movadef y Conare, que lo erigieron líder sindical en el 2007 para la huelga de maestros en el 2017 que paralizó un año escolar. ¿Por qué digo esto? Porque los terroristas sí dan miedo, claro que dan miedo. Los miembros de Sendero Luminoso, un congresista que cree que Edith Lagos era pues una soñadora, ¿no? Una pacifista, que un poco más hay que hacerle un monumento. Claro que da miedo, no, a mí me indigna. Para mí es una afrenta a mi memoria. Hemos sufrido más de 20 años de terrorismo y eso nos revela. Yo hablo como periodista, pero hablo como ciudadana peruana, como la generación que ha crecido en la dictadura de Velasco y que luego ha tenido que sufrir los embates y la crueldad del Sendero Luminoso y del MRTA. ¿Correcto? Entonces, ¿eso les ha incomodado a Perú Libre? Que tratemos de revelar si tienen o no conexiones con los Quispe Palomino en el PRAEM. Lo lamento. Vamos a seguir aquí de pie, parados, soportando y sosteniendo todo esto. El acoso político sí es terrible. Beto ya tuvo unos largos años de asilo. Cuando llegó al Perú, me acuerdo que lo entrevisté con Chema Salcedo en RPP y nos contó todo lo que había vivido. Yo voy a contestarte a título personal. Cuando sufrí el espantoso acoso político de Ollantumala y de Nadine Heredia, yo me quedé callada porque estaba embarazada. Pero ahora no estoy embarazada y ahora no temo. Y creo que Joaquín y Antonia tendrían mucha vergüenza si yo me fuera de mi país. Aquí me voy a quedar. Y no temo que me manden a la cárcel porque no estoy haciendo nada malo. Estoy ejerciendo mi profesión. Y mi profesión es buscar la verdad, corroborando los hechos, incomodando, duélale a quien le duela. Y señor Pedro Castillo Terrones, lo que usted ha hecho en esa carta es lo que hace un dictador, no lo que hace un demócrata. Si Palacín lo asesoró mal, bueno, de repente puede salir y decir me equivoqué. Porque también nosotros los periodistas cuando nos equivocamos decimos nos hemos equivocado. Pero esa carta solo lo hace un dictador, alguien que no cree en democracia, alguien que no respeta la libertad de expresión de un periodista. Entonces, no sé si Erasmo o si el gerente, si Luna Victoria irá a la Corte Interamericana de Derechos, no sé lo que haremos. Lo que sí me parece es que todos los periodistas tenemos que defendernos y que no se trata de hacer un colegiado. Por eso le agradezco a Elizabeth, con la mascarilla uno no reconoce a Elizabeth, pero me alegra que esté aquí, porque ella también es directora de un medio de comunicación. Y creo que hace falta que los periodistas empecemos a abrir los ojos. Esto se trata de defender nuestro oficio. Si te cae bien Beto, si te cae bien Philip, si te cae bien Milagros, es lo de menos. Si los detestas, los criticas, no te parecen, es lo de menos. Lo que tenemos que defender los periodistas es el ejercicio en libertad de nuestra profesión. Nada más. Por eso estamos aquí. Quiero adelantar una información que me acaba de enviar mi abogado, y es que la fiscal Juana Gladys Mesa Peña ha dispuesto todas las diligencias fiscales de los denunciantes en el caso que acusa a Philip y a mí de sedición. Eso se llevó a cabo hoy en la mañana sin la presencia de los abogados de nadie. Es decir, la fiscal se ha reunido con los abogados para deliberar. ¿Y quiénes son los abogados? Julio Arbizu, Edison Félix Tito Peralta, más conocido como Tito Huanca, cuyo perfil de Twitter es un lapicito, y el doctor Raúl Noblecilla Olachea, abogado de Perú Libre. Entonces, estas tres personas, que son parte del cogollo
de un partido político se han reunido hoy con la fiscal Mesa Peña para seguramente diseñar estrategias, ¿no es cierto?, sobre cómo van a proceder al aplastamiento de los periodistas, porque ni siquiera los abogados de Philip o míos han estado presentes, con lo cual, corríjame si me equivoco, doctor Lamas Puccio, esta diligencia es nula. Sí, por supuesto, porque lo primero que tiene que disponer una fiscal es que estén presentes las partes, o en todo caso presentes los abogados de las partes. Una de las características de este tan renombrado proceso penal es justamente la igualdad de armas en términos de lo que significa la defensa de las personas investigadas. Y si no están presentes y además no han sido correctamente notificados, evidentemente esta diligencia no tiene ningún valor. Sin embargo, lo que realmente trasciende y que genera preocupación es la forma y la manera cómo se está procediendo. Es decir, no se notifica o se mal notifica, pero no podemos descartar en cualquier momento cualquier decisión arbitraria que no se ciñe a la legalidad, que pueda provenir de una autoridad en los términos de lo que ya se ha manifestado sobre la preocupación que genera para cualquier ciudadano, con mayor razón para un periodista, cuya función es informar, tener presente un proceso penal, ¿no?, bajo las características y las connotaciones que todos sabemos de lo que significan los procesos penales en nuestro medio, porque evidentemente eso trastoca, altera el normal desenvolvimiento de cualquier persona. Y como ha señalado hace unos instantes Milagro, evidentemente que deja de ser un tema particularmente de justicia y pasa a convertirse en un mecanismo de presión y de coacción, porque nadie dentro de su sano juicio se siente feliz y contento de tener una denuncia, una investigación coloquial en los términos como se está manifestando, que evidentemente trastoca la vida de cualquier persona. Entonces son mecanismos subliminales a través de los cuales se puede ejercer presión, sin soslayar también otras acciones que puedan producirse en cualquier momento, que están totalmente al margen de la legalidad y que hemos visto en los últimos tiempos en los medios de comunicación. Es decir, la ausencia de fe y de credibilidad en nuestro sistema de justicia, que es la única manera como podemos resolver nuestras controversias. Es decir, si no tenemos autoridades, no tenemos órganos jurídicos que realmente estén ahí para salvaguardar los derechos de los ciudadanos, entonces estamos en una situación en la que puede suceder cualquier cosa, ¿no? Continúa la ronda de preguntas, Gonzalo. Sí, estamos en directo, por supuesto. Willax Televisión está cubriendo esta conferencia importante, ¿no?, con temas súper urgentes. Aprovechamos para consultar entonces. Sí, buenas tardes a todos los presentes, ¿no? Estamos en directo, por supuesto, para Willax Noticias. A ver, preguntas abiertas para cualquiera. Por ejemplo, a la señora Zoraida Ábalos, ¿qué discurso esperarían de la fiscal de la Nación y de la Junta Nacional de Justicia eventualmente ante ese tema? Y si pensamos en la prensa internacional, ¿no?, ¿qué tipo de titular tendrían que llevarse los periodistas corresponsales internacionales, ¿no?, preocupados seguramente por esta situación, ¿no? Estamos hablando de Cuba, de Venezuela, de tiempos muy graves, ¿no?, tiempos duros. Esas son las dos consultas. Sí. A ver, a mí la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en general, imagino que le va a incomodar mucho lo que voy a decir, me parece que es una fiscal dormida. Me parece que siempre está de vacaciones, sobre todo cuando hay temas incómodos. Demoró mucho en investigar a Martín Vizcarra. Recuerdo mucho cuando surgió el Vacunagate, recuerdo su silencio estruendoso, ¿no? Nunca... No es que no confíe en la fiscal Zoraida Ábalos. Quizás si empieza a decir cosas sobre estos puntos tan complicados, de repente nos demuestra que es independiente, no lo sé, pero
la verdad es que su ingreso incluso como fiscal de la Nación, lo ha contado la propia Glaize Chaís, fue parte de acuerdos entre ellos mismos, sabe Dios para qué y cómo, ¿no? En fin, la materia de esta conferencia no es la biografía de Zoraida Ábalos, pero a mí me decepcionó mucho durante el gobierno de Vizcarra. Me pareció que no se investigó todo lo que fue declarando Karen Roca, que más bien se trató de deslegitimar las declaraciones del brazo derecho de la secretaria personal de Vizcarra, y me parece que ella va a estar callada, como ha estado siempre. Y a la prensa internacional sería muy soberbio de mi parte dictarles un titular. Ellos son muy buenos periodistas. Yo creo que mi único mensaje hoy, y sigo diciéndolo desde el inicio, es que la libertad de expresión es un derecho fundamental en cualquier nación que vive en democracia. Y hoy día es posible hacer esta conferencia de prensa. Y hoy día es posible escuchar preguntas. Y es posible también hacer repreguntas. Lo que no ha sido posible es preguntarle a Pedro Castillo. Y en eso estoy de acuerdo con Beto. Es increíble que un candidato a la presidencia que quedó finalista no haya dado entrevistas, salvo a Diego Acuña, y como, bueno, quedó tan mal, imagino que lo asesoraron, que se quedara callado, y luego siempre ha dicho que tiene una agenda muy complicada. Tan complicada que otros hablan por él y él siempre va tuiteando y retuiteando cosas que él mismo se va contradiciendo, ¿no? Eso sí nos debe de asustar, que el hombre que está próximo a proclamarse como presidente no respete a los periodistas y no respete a la prensa independiente, ¿no? Y que sea incapaz de sostener una conferencia de prensa. Quien nada debe, nada teme, ¿no? Pero no sé por qué el señor Castillo nunca quiere dar conferencias de prensa y tampoco quiere dar entrevistas. De Zoraida Ábalos yo no espero nada, ella siempre es ciega, sorda y muda. Además, yo desconfío plenamente de Zoraida Ábalos. Lo más probable es que esté del lado de una persecución masiva de periodistas. Yo no soy ingenuo. Estamos en medio de un problema político. Con respecto a la prensa extranjera, yo soy hombre de hechos. Tú eres lo que haces, no lo que dices. Hasta el momento ha habido una pregunta de un señor de Expreso, que es prensa nacional, un señor Willax, prensa propia. Y asumo que EFE, United Press, Associated Press, ANSA, ¿no? El Clarín, Univisión, Telemundo, Bandirantes, Globo y Você, Tout Affaire, tienen los mismos ojos que tenemos nosotros. O Brasil tiene el mayor nivel de mortandad del mundo. O solamente ha vacunado al 11% en Santiago de Chile. Todo lo que pasa en el Perú, la prensa extranjera o no lo ve o no lo entiende. Entonces, ¿yo por qué tendría que ser tan ingenuo de confiar en ustedes? Porque tengo que ser políticamente correcto porque estoy en una conferencia de prensa con prensa extranjera. La BBC de Londres no sabe lo que ha pasado en el Perú. Deutsche Welle tampoco. ANSA tampoco. Entonces, respondiendo a tu pregunta, vamos a ver qué pasa si esto se informa o no se informa. Sería bueno que se informe. Unita nomás, la que ustedes quieran, porque tienen para 3 horas de reportes en cualquiera de sus medios. Vamos a ver qué pasa, para ver qué cosa se puede esperar de la prensa extranjera de hoy en adelante. Buenas tardes a todos los presentes. Marcelo Vilela de PBO Radio. Para consultarle primero al señor Philip Waters, ¿el ministro de Transportes y Comunicaciones debería pronunciarse con urgencia o presumen que también estaría confabulado? Porque hace algún momento estuvimos en la casa de Castillo y salió el señor Salaverry y también está de acuerdo que se ha cuestionado a los periodistas, sobre todo los de Willax. Él también estaría confabulándose entonces este aspecto. Para la señora Milagros Levia, ¿por qué no se renunció al candidato Castillo cuando públicamente, y hoy lo estamos dejando de lado, dijo que sus alumnas de Cajamarca venían a prostituirse a Lima? No está ahí manchando el honor de miles de alumnas de Cajamarca que vienen a Lima quizás en busca de mejoras. Y para el señor Beto Ortiz, ya lo dijo el señor Filibater y además también la señora Milagros Levia, que van a permanecer en nuestro Perú
¿Usted, señor Beto Ortiz, también estaría en el Perú afrontando pase lo que pase? Gracias. Yo no sé lo que va a pasar hoy, así que hablar del futuro se lo dejo a Agatha Liz. De verdad, ¿qué va a pasar hoy? Voy a salir al aire hoy. Van a proclamar a Castillo mañana. Se va a prohibir los medios independientes. Me encantaría saber el futuro, pero yo no te puedo decir dónde estaré acá una semana, un mes, un año, porque si entramos dentro de la dictadura comunista, pues las vidas de todos son un signo de interrogación, no solamente la de los periodistas, la de todos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo me preocuparía muchísimo si Salaverry tiene una opinión regular mía. Yo espero la peor de las opiniones de Salaverry para con mi conducta, porque será recíproco. Entonces mira quién se reúne con Castillo y te va a decir qué cariz va a tener su gobierno. No solamente Palacín, no solamente Bermejo, no solamente Cerrón, él mismo. Es caso único en el mundo. Vuelvo y hacer la pregunta. Expreso, peruano, Willax, y tú trabajas en PBO, radio peruana, 100% capitales peruanos, la radio con fe. ¿En qué país del mundo el candidato presidencial dice, ya van a ver ustedes? Yo lo he visto a Trump pelearse mano a mano, pero nunca a Trump, ni de presidente, ni de candidato, ya vas a ver, yo vas a ver, ¿cuánto ganas y quién te paga? Eso yo no lo he visto. Lo que pasa acá, yo tampoco lo he visto, que hay un supuesto presidente electo que nunca da una respuesta y el secretario general del partido que ha ganado entra en camioneta con lunas polarizadas, con la cabeza agachada, con un sombrero para saber si es que él salió después ensombrerado y por último que salga de la casa, que se quite corriendo y se meta a un callejón. Eso no pasa de ninguna, ni en Katmandú, ni en Italia, ni en Francia, ni en ninguno de los países en donde supuestamente están las casas matrices de ustedes. Eso no pasa en Estados Unidos, ni en Atlanta, Georgia, donde está CNN. Salvo que alguien de CNN sea tan ciego como Ray Charles, ¿no es cierto? Que no es el caso. Lo que pasa en el Perú no pasa en ningún lugar del mundo y yo que veo televisión extranjera no lo informan, no sé por qué. No sé por qué. En teoría no deberían tener miedo, ¿no? Ustedes, los corresponsales extranjeros no son Beto Ortiz, ni Philip Butters, ni Mirala Oleiva. Pero acá tengo poco que esperar si yo no veo mañana algo realmente publicado. Habrá que esperar. Bueno, respecto a las infelices también declaraciones de Pedro Castillo Terrones cuando fue candidato sobre que las jóvenes provincianas, las niñas provincianas venían a Lima y se prostituían, voy a decir lo que dije en mi programa. Primero, no se puede hablar de prostitución infantil, se tiene que abolir ese concepto, se tiene que hablar de explotación sexual. Las menores de edad no se prostituyen, siempre son usadas por un adulto que abusa de ellas, las esclaviza. Y me pareció, me pareció bastante lamentable que si el señor Castillo Terrones sabía de eso, no lo comunicara al Ministerio de la Mujer, a la Fiscalía, para poder apresar al adulto que estaba explotando sexualmente a niñas provincianas, ¿no? Ese ha sido mi comentario y voy a seguir pensándolo. Me pareció triste, indigno, perverso que se refiriera con tanta ligereza a un tema tan doloroso y hondo, ¿no? El abuso sexual de niñas y adolescentes que hay en nuestro país, no solo en Lima, sino también en provincias. Bueno, si no hay más preguntas, así. ¿Estamos? Sí, yeah. Sí, felicitaciones, muy buenas tardes a todos, porque estamos aquí para respetar la democracia y en sí la libertad de expresión. Felicitar también al medio de comunicación. En este caso es una pregunta de aclaración nada más para cualquiera de los periodistas que se encuentren.
Y es que, para ser más exactos, Juliana Oxenford, que es una periodista de ATV, mencionó que algunos periodistas se han estado arrodillando ante la candidatura de Keiko Fujimori. ¿Qué opinión tendrían ante estas declaraciones para cualquiera de los periodistas? Y por otro lado, ¿qué se puede esperar cuando se suceda la proclamación del presidente, que posiblemente sería Pedro Castillo? ¿Seríamos una futura Venezuela o Cuba? Muchas gracias. A ver, puestos a escoger entre Keiko Fujimori y una dictadura comunista, yo escojo a Keiko Fujimori. Puestos a escoger entre una dictadura comunista y Melcochita, yo escojo a Melcochita. Gracias. A ver, con respecto a lo que tú refieres, tengo algunos conocimientos, pero yo no soy psiquiatra, de tal manera que yo no puedo profundizar en las opiniones o dolores de una persona. Yo me arrodillo, y muy de vez en cuando, en la iglesia. Nunca me he arrodillado con ningún presidente, ni con un funcionario, y a mí me han votado ya de varios canales, inclusive en Willax me cortaron el programa 2 veces. Entonces yo no tengo otra manera de vivir que enfrentando. La persona que habla de arrodillamiento tiene que revisarse las rótulas, le deben doler, ¿me entiendes? Entonces, acá no hay mucha vuelta que darle. Este no es un problema ahorita de Willax, ¿me entiendes? Porque yo le puedo asegurar que Bermejo o el propio Castillo o Cerrón inclusive, si existe la palabra respeto en su cabeza, que dudo que exista, si alguien se lo tiene será a los periodistas de esta casa, no a los demás. Así de sencillo. Cada uno es dueño de sus actos. El hombre es esclavo de sus palabras y prisionero de sus silencios. Y las mujeres también. Así de sencillo. Nada más que eso. ¿Alguna otra pregunta? Vamos con el señor Edward. Solamente medio minuto antes de terminar. Solo quiero recalcar que para Corporación EWON la determinación de que nuestro canal sea siempre un canal abierto, disponible solo para la verdad y al servicio de la democracia y por lo tanto del país. Esa va a ser nuestra línea siempre. Para eso contamos con los mejores talentos periodísticos que tenemos, quienes nos acompañan aquí con mucho orgullo en la mesa, y además está Carla García, está Diego Acuña, que nos acompañan también, a quienes les agradezco su presencia, y decirles que en realidad esta conferencia es un llamado a los periodistas peruanos en general. Y denme solo 10 segundos para repetirles algo que seguramente lo han escuchado 1000 veces, dicho por este pastor luterano Martin Niemöller, creo se pronuncia, que dice el poema: primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Esta es la última reflexión con la que quisiera hacer este llamado a los periodistas del país para que se unan en defensa de la libertad de expresión, que es esencia de la libertad de prensa, y la libertad de prensa es esencia de la democracia. Y la democracia es la única garantía para vivir en un país libre. Esa es la posición de nuestra corporación. Muchas gracias por su presencia. Bueno. Primero de todo, estoy muy indignada. Quería decirte que eres un miserable.
no le hagas la campaña sucia, no le hagas el juego sucio o el trabajo sucio a la ¿De qué estás señora de la hablando? corrupción. Entiende, por favor, que necesitamos una información veraz. Si te hemos Vamos invitado con la es verdad. para responder preguntas. Sí, por supuesto. Tan Cuando solo tú quería tengas un hacer este programa, primer ápice. conduces, porque... no, te diriges a la cámara, Por yo te he hecho supuesto, una sí. pregunta y tú has comenzado insultándome. Y créeme que vamos a ganar. Y tu programa y tu Adiós. persona van a tener que ver. Retírese. La amenaza de la camarada Vilma, del nuevo Sendero Luminoso, que ahora la ha emprendido contra los periodistas que criticamos a Castillo, a Perú Libre, a Cerrón. Qué raro, si ellos no tienen relación. Estos individuos inefables sacaron a relucir su verdadera esencia y catadura. Los mercenarios de pantalla del grupo Willax como Milagros Leiva, Beto Ortiz, Jaime Baile y otros esparcidos en todo el país, como Mario Monteverde de Radio Tarma y sus sirvientes mercenarios del agua. O sea, vamos a trabajar al susto al periodista, vamos a trabajar al susto a los dueños del canal, para que se pongan a temblar porque Pedro Castillo nos manda una carta. Gracias. Muy bien, ha concluido así esta conferencia de prensa. No nos queda más que mencionar la solidaridad con cada uno de los periodistas que ustedes han visto que forman parte de Willax Televisión, al igual que nosotros, y que han levantado su voz más alto que nunca en medio de una situación muy difícil para la prensa en general. Yo quisiera también culminar con una frase que muchos le atribuyen a Voltaire, este filósofo, escritor de la Ilustración francesa. Él decía: no estoy de acuerdo contigo, con tu forma de pensar, pero daría hasta mi vida para que tuvieras el derecho de expresarlo. Esa es en esencia la democracia. Gracias por estar con nosotros, una edición especial ha sido, Maricela. Así es, se quedan con Amor y Fe. Gana con Willax, mañana con 2.000 soles. Tampoco pudimos llevar adelante el programa. Hasta mañana.